Saludos cordiales, docente y compañeros. Somos el grupo 5 y el día de hoy vamos a explicar cómo se producen las causas y los efectos de las siguientes afecciones, como lo son la cetoacidosis diabética y el coma hipoglucémico. Los integrantes de mi grupo son Chafloque Ayasta, Delgado Yajahuanca, Fernández Montesa, Julca Leiva, Neciosub Velázquez, Paredes Irigoyen y Seña Chanta, quienes estamos a cargo de la licenciada Mariana Yampuje Salazar. La cetoacidosis diabética y el coma hipoglucémico son complicaciones graves de la diabetes mellitus. Esta es una enfermedad crónica que ha venido afectando a millones de personas en el mundo. Pues estas condiciones se dan por el desequilibrio de azúcar en la sangre, pero ambas presentan diferentes mecanismos fisiopatológicos y síntomas clínicos. Cabe recalcar que la cetoacidosis diabética pues, está asociada principalmente con la diabetes tipo 1. Esto se da debido a una deficiencia significativa de insulina, lo cual va a acumular cuerpos cetónicos y eh, acidosis metabólica. Por otro lado, el coma hipoglucémico pues está relacionado con lo que es la diabetes tipo 1 y tipo 2. Esto va a pasar cuando los niveles de glucosa caen a niveles peligrosamente bajos. Esto se debe a que de repente la persona pues se administra demasiada insulina, o también porque no come antes de administrarse la insulina, pues esto va a generar cambios en la función cerebral y otras complicaciones graves. En el capítulo 1 hablaremos acerca de la cetoacidosis diabética. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? Bueno, es una complicación metabólica grave que se presenta principalmente en las personas con diabetes tipo 1, aunque bajo ciertas condiciones también puede desarrollarse en personas con diabetes tipo 2. Sus características son deficiencia relativa o absoluta de la insulina, los niveles elevados de glucosa y también la acumulación de cuerpos cetónicos. Órganos y sistemas afectados. La cetoacidosis diabética impacta principalmente al sistema endocrino, ya que directamente está relacionado con la disfunción de la insulina, una hormona clave para regular los niveles de glucosa en sangre. Asimismo, afecta también a los riñones por deshidratación y desequilibrio electrolítico, lo que eso puede causar una insuficiencia renal o complicaciones cardíacas. También afecta al corazón y al sistema circulatorio, ya que este compromete el corazón y sistema circulatorio por la deshidratación y el desequilibrio ácido-base, lo que provoca un riesgo de trombosis o arritmias. Y también el sistema respiratorio, que afecta mediante la respiración de Kussmaul, compensando la acidosis, lo que puede causar una hipertensión y complicaciones graves. Etiología y factores de riesgos de la cetoacidosis diabética. Como punto número 1 tenemos la falta de adherencia al tratamiento con insulina. Esto lleva a un exceso de glucosa en sangre y a la posterior producción de cetonas. Como punto número 2 tenemos las infecciones y otras enfermedades. Aquí las infecciones aumentan la demanda de insulina, elevando los niveles de glucosa en sangre y el riesgo de CAD, especialmente en personas diabéticas. Como punto 3 tenemos el estrés físico o emocional. Aquí el estrés físico-emocional aumenta la glucosa en sangre, lo que puede ocasionar el CAD en personas con diabetes tipo 1 y no ajustan la insulina. Deshidratación. Aquí la deshidratación causada por diuresis esmática agrava la CAD al empeorar los desequilibrios electrolíticos, acidez y dificultad de circulación de insulina, aumentando el riesgo de daño renal y cardiovascular. Como punto final tenemos el abuso de alcohol o drogas. Aquí el abuso de alcohol y drogas altera el metabolismo, reduce la producción de glucosa, aumenta la producción de cetonas y disminuye la efectividad de los medicamentos, aumentando el riesgo de cetoacidosis diabética. Bien, ahora vamos con lo que es la fisiología. Pues sabemos que sin suficiente insulina las células van a descomponer grasa en vez de glucosa, y esto va a hacer que los niveles de azúcar se eleven.
Esto causa deshidratación severa y puede llevar a fallos en el organismo y nos puede llevar hasta la muerte. Tenemos que normalmente pues en el adipocito la hormona sensible a la lipasa va a liberar el ácido graso libre, van a ser estimulados por la hormona contrarreguladora, inhibidos por la insulina, por reacciones de oxidación, descarbonización, se convierten en cetonas específicamente en acetoacetato, eh, que estos espontáneamente pueden convertirse en acetona o 3-beta hidroxibutirato. En la relación normal entre el 3-beta hidroxibutirato y el acetoacetato es de 1 a 1. En la cetosis diabética la relación es de 10 a 1. En condiciones normales, pues los cuerpos cetónicos aumentan la liberación de insulina. Por el páncreas que suprime la cetogénesis, pero en el estado de insulinodeficiencia, pues la célula beta pancreática es incapaz de responder y va a activar la cetogénesis. La cetólisis tiene el lugar en la mitocondria, puede usar los cuerpos cetónicos como fuentes de energía alternativa. Son base importante del sistema nervioso central en el periodo de falta de glucosa. El músculo esquelético es el gran contribuyente de la cetólisis. La cetona normalmente no se va a disociar del acetoacetato y el 3-beta hidroxibutirato se va a disociar en pH fisiológico, lo que va a provocar la acidosis. En efecto inotrópico negativo, vasodilatación periférica, la salida del potasio intracelular, la depresión del sistema nervioso y la resistencia a la insulina. Signos y síntomas. Entre los síntomas tenemos lo que son las manifestaciones clínicas. Tenemos sed excesiva y boca seca, que es la polidipsia, micción frecuente, poliuria. Tenemos lo que es fatiga extrema, náuseas y vómitos y respiración de Kussmaul. En lo que son pruebas diagnósticas, en el perfil metabólico, la glucosa sanguínea se encuentra elevada por encima de los 250 miligramos por decilitro, cetonas en sangre o en orina, gasometría arterial baja en pH, lo que es el bicarbonato sérico bajo, por debajo de los 15 miliequivalentes por litro. Tratamiento y cuidados de enfermería. Por este lado del tratamiento médico vamos a usar la insulina intravenosa. 2. La reposición de líquidos y electrolitos, que es importante. 3. Orden de monitoreo constante de glucosa y gases sanguíneos. Como cuidados de enfermería al paciente lo que vamos a necesitar es monitorear continuamente los signos vitales, la glucosa y electrolitos. 2. Administración de insulina y líquidos según las indicaciones médicas. 3. Educación al paciente sobre el manejo de la diabetes. 4. Evaluación y manejo de función renal. 5. Y último, prevención de complicaciones respiratorias. Bien, yo soy el alumno Juan Armin Chafló Cayasta. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el capítulo 2, que es la coma hipoglucémico. ¿Qué es el coma hipoglucémico? El coma hipoglucémico es una emergencia médica causada por los bajos niveles de glucosa en sangre, común en personas con diabetes tratadas con insulina o medicamentos. El coma hipoglucémico tiene unas características. Aquí, en la primera característica, vamos a encontrar el nivel de glucosa en sangre inferiores de 70 miligramos de azúcar por decilitro. También vamos a encontrar lo que es la función, pérdida de conciencia o convulsiones. Esto va a ocurrir por exceso de insulina, ayuno o ejercicio sin ajuste adecuado de medicación. Bien, ahora les voy a hablar lo que son los órganos de sistemas afectados. Por ejemplo, aquí va a afectar al sistema nervioso central. Como órgano tenemos al cerebro. En el cerebro la hipoglucemia afecta el cerebro provocando confusiones y convulsiones y puede provocar llegar al estadio de coma.
También va a afectar la función cognitiva y motora. La falta de glucosa deteriora la cognición, coordinación y memoria. También va a afectar al sistema cardiovascular. Por ejemplo, aquí encontramos al órgano que es el corazón. Aquí la hipoglucemia puede causar taquicardia, presión arterial baja y en casos graves arritmias peligrosas. También va a afectar lo que es a la vasodilatación. La hipoglucemia provoca la dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial. También vamos a encontrar que va a afectar al sistema endocrino. Como órgano que va a afectar son las glándulas suprarrenales. Al detectar hipoglucemia, las glándulas suprarrenales liberan adrenalina y cortisol, causando sudoración, palpitaciones y ansiedad. También va a afectar al órgano que es el páncreas. En hipoglucemia, el páncreas va a alterar la secreción de glucagón, afectando la regulación de glucosa en sangre. En el sistema muscular va a afectar la debilidad muscular. Aquí la deficiencia de glucosa afecta la función muscular, causando debilidad, temblores y dificultando el movimiento y equilibrio. En el sistema respiratorio va a afectar la respiración irregular. La falta de glucosa afecta el control respiratorio, provocando respiraciones irregulares o con apneas. Ahora les voy a dar paso a mi compañera para que les siga explicando. Etiología y factores de riesgo del coma diabético. Tenemos en la primera el exceso de insulina o medicación antidiabética. La insulina en exceso reduce la glucosa en sangre, provocando hipoglucemia al eliminar demasiada glucosa. Luego tenemos administrar insulina sin comer. Administrar insulina sin comer reduce la glucosa disponible, lo que puede causar hipoglucemia. También tenemos ejercicio físico excesivo sin ajustes en la medicación. El ejercicio intenso aumenta el consumo de glucosa, lo que puede causar hipoglucemia sin ajustes adecuados. También tenemos consumo excesivo de alcohol. El alcohol interfiere con la liberación de glucosa. Es precisamente en ayunas promoviendo la hipoglucemia. Alteraciones en el metabolismo debido a infecciones o enfermedades. Las infecciones alteran el metabolismo y la respuesta a la insulina, favoreciendo la hipoglucemia en diabéticos. En la fisiología del coma hipoglucémico involucra lo que es los mecanismos biológicos y bioquímicos que ocurren cuando los niveles de azúcar en sangre caen a niveles peligrosamente bajos, afectando lo que es principalmente al sistema nervioso central. Aquí voy a explicar los procesos clave, que son la caída de niveles de glucosa en sangre, que son cuando los niveles de azúcar en sangre bajan de los 70 miligramos por decilitro, donde el cerebro, que depende de la glucosa, comienza a quedarse sin energía. Tenemos la respuesta hormonal, que es donde se liberan hormonas como la adrenalina, el glucagón, el cortisol, para aumentar la glucosa en sangre, provocando síntomas como sudoración, palpitación y ansiedad. Tenemos la disfunción cerebral, que si los niveles de glucosa siguen bajando en el cerebro, muestran síntomas de disfunción, que es irritabilidad, confusión, dificultad para concentrarse y en casos graves, coma o convulsiones. También tenemos los efectos metabólicos en el hígado, liberan glucosa almacenada y crea una nueva glucosa, pero si estos mecanismos fallan, la disfunción metabólica empeora. Por último, tenemos la desregulación de la función cerebral, que es la falta de glucosa que afecta al mecanismo neuronal y altera el equilibrio de los neurotransmisores, lo que contribuye a la pérdida de la conciencia y la función cerebral. Además, lo que es persistente, la hipoglucemia puede incluir lo que es el daño neuronal y si no se trata de manera oportuna. Síntomas y diagnóstico. El coma hipoglucémico es una condición médica grave que ocurre cuando los niveles de glucosa en la sangre bajan peligrosamente, afectando el sistema nervioso central y causando una serie de síntomas, que tiene como manifestaciones clínicas la sudoración excesiva, el temblor, confusión, los mareos o debilidad, la visión borrosa y convulsiones de pérdida de conciencia. Esto se da en lo que son casos graves.
en lo que son las pruebas diagnósticas. La glucosa sanguínea debe ser inferior a los 70 miligramos por decilitros y la historia clínica que indique el uso de insulina o medicamentos para diabetes. Tratamiento y cuidados de enfermería. En lo que es el tratamiento médico sería la administración de glucosa, el monitoreo frecuente de los niveles de glucosa y el ajuste de la medicación. Cuidados de enfermería. Es importante el monitoreo de niveles de glucosa y sobre todo los signos vitales. La administración de glucosa según sea necesario, la educación al paciente, la evaluación y manejo de la vía aérea y respiración y la prevención de complicaciones secundarias. El monitoreo y documentación continua del estado neurológico. Para terminar, concluimos que la cetoacidosis diabética, CAD y el coma hipoglucémico son complicaciones graves de la diabetes que requieren atención urgente. La CAD se caracteriza por niveles altos de glucosa y cetonas, lo que causa deshidratación, acidosis metabólica y fallo orgánico, mientras que el coma hipoglucémico ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre bajan demasiado, afectando el cerebro. Ambos trastornos afectan a diversos sistemas como el endocrino y el circulatorio. El tratamiento de ambos incluye la administración de insulina, reposición de líquidos y monitoreo constante de glucosa y electrolitos. La prevención y educación del paciente son esenciales para evitar recurrencias y complicaciones. Gracias. Estas son algunas de nuestras referencias bibliográficas. El cuerpo humano es una obra maestra y su estudio es el arte de comprender la vida. Muchas gracias.